Muy buenos días tengan todos. Buenos días todos los que están conectados por el internet. En verdad que es un honor, un privilegio el estar aquí, el estar realmente congregados para escuchar la voz de Dios, para bendecir a nuestro Dios con nuestra boca, con nuestro cuerpo. Cuán maravilloso es esto, cuán grande es la misericordia de Dios hacia con nosotros. ¿Sabes? No es una casualidad que tú estés aquí, el que tú estés aquí reunido. Muchas personas con esta pandemia no alcanzaron a reunirse, no alcanzaron a venir a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? Yo creo que todos necesitamos de la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestros hogares. Necesitamos la presencia de Dios, ¿sabes? Y es importante que tú analices y medites. ¿Delante de qué Dios estás tú en estos momentos? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ese Dios? De ese Dios creador de todas las cosas, de ese Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo todo lo que fue creado. Yo no sé si tú lo has meditado, ¿sabes? Ese mismo Dios está aquí. Ese Dios tan poderoso, tan grande y tan misericordioso y tan amoroso, Él está aquí en estos momentos. ¿Sabes? Tú estás delante de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntete honrado, en verdad que es un privilegio el poder estar aquí. Yo te invito a que hagamos una oración, que realmente tú le pidas al Señor de su bendición, de su presencia en tu vida, en tu corazón. Padre, ¿cuál necesidad tenemos de ti, Señor? ¿Cuál necesidad tenemos de que tú habites, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor? Y hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte una bendición espiritual. Una bendición, Señor, que transforme, que cambie nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Que tu palabra hoy sea revelada por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, porque dice tu palabra, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendícenos el día de hoy. Amén, Señor. Muy bien. Yo quisiera que me acompañaras ahí en tu Biblia al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar la vida de un personaje, de un rey que gobernó el pueblo de Israel. Dice Segunda de Reyes 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. ¿Sabes? Este rey, Manasés, fue el rey que más tiempo gobernó, que estuvo más tiempo, por así decirlo, en el poder, en el gobierno del pueblo de Israel, ¿sabes? Pero hoy vamos a estudiar su vida, vamos a estudiar qué sucedió con este rey. Manasés era hijo del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4 y 5, dice el versículo 4:
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y lo llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. El papá de Manasés, él consagró su vida a Dios. Él vivió conforme la voluntad de Dios. Dice que él quitó todos los ídolos que había en el pueblo de Israel. Él quitó todos esos dioses falsos que había. Él los quitó y se condujo conforme a la voluntad de Dios. Él consagró su vida a Dios. La presencia de Dios estuvo con él hasta en los últimos momentos de su vida. Él fue un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, un hombre temeroso de Dios. Este hombre Ezequías, dice la palabra que no hubo en Judá otro rey como él, consagrado a Dios, con la voluntad de Dios en su persona, ¿sabes? Y él se condujo a lo largo de su vida como Dios estipuló por medio de los mandamientos que fueron dados a Moisés. Él se condujo, él vivió esa vida consagrada a él, vivió su vida con la bendición de Dios. Y tú, si analizas estos versículos, te darás cuenta que él fue un hombre justo. Y tú pensarás, sus hijos, ¿cómo deberían de ser si él fue un hombre justo? Si él fue un hombre recto, si él fue un hombre consagrado a Dios, ¿cómo serían sus hijos? Según nuestros pensamientos como hombres, pues diríamos, deberían de ser unos hijos buenos, unos hijos consagrados, unos hijos que vivan la voluntad de Dios como Él lo hizo. Podríamos pensar eso. Y a veces nosotros también, equivocadamente, vemos a los hijos de los hermanos y pensamos y creemos, es que ellos tienen que vivir rectamente, es que ellos tienen que ser su vida consagrada a Dios. Tenemos esa idea equivocada, ¿sabes? Este varón, Ezequías, realmente instruyó a su hijo. Manasés lo instruyó. ¿Sabes? Mismo Manasés fue instruido por el profeta Isaías. Por el profeta Isaías lo instruyó a Manasés. Fue instruido, como el día de hoy, a lo mejor tú traes a tus hijos a la reunión, a lo mejor tú instruyes a tus hijos allá en tu hogar, a lo mejor tú llevas a tus hijos al que conozcan de Dios. ¿Sabes? Ezequías lo hizo. Ezequías lo hizo ante su hijo Manasés. ¿Sabes? Dice en Reyes 21 que él era de 12 años cuando comenzó a reinar. En ese tiempo todavía vivía su papá y hubo un periodo de 10 años en el cual seguramente Ezequías instruyó a Manasés para que gobernase al pueblo de Israel. Ezequías lo hizo conforme a la palabra de Dios. Incluso el profeta Isaías y Miqueas lo instruyeron. Es como si el día de hoy tú los trajeras a tus hijos a la dominical. De ahí hay maestros que instruyen a tus hijos. Y también allá en tu hogar tú instruyes a tu hijo. Instruyes a cada uno de tus hijos. Y tú pensarías y creerías y dirías, pues mi hijo tiene que ser recto, tiene que ser consagrado a Dios, tiene que estar bien con Dios.
Seguramente Ezequías así pensó de su hijo. Pero ahorita vamos a ver cómo no fue así. Cómo es que a veces hay excepciones en las personas. ¿Y sabes por qué? Porque cada persona tiene un libre albedrío. Cada persona tiene una manera de pensar. No todas las personas tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideas. Aún siendo tu hijo, tu hija, no tenemos las mismas ideas. No tenemos las mismas decisiones, no las tomamos. En ese periodo de 10 años fue instruido. Manasés fue instruido en ese periodo de 10 años hasta que llegó, por así decirlo, al poder y empezó a reinar. Empezó a reinar, su reinado fue en el año de 697 a 742 antes de Cristo. Él reinó 55 años. Él estuvo como rey 55 años de su vida. Él estuvo como gobernante del pueblo de Israel. ¿Y qué esperaría su papá de Manasés? Él vivió en un contexto espiritual. En el tiempo que estaba su papá, por así decirlo, hubo un avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. Se mostró el poder de Dios en ese tiempo, en esa época en la cual vivió su papá. Y sabes, Manasés incluso vio eso, vio la grandeza de Dios, vio los milagros de Dios realizados en el pueblo de Israel. Dios se mostró poderoso ante el pueblo de Israel en el tiempo de su papá Ezequías. Y Manasés lo vio, él vio todo lo que sucedió en ese tiempo, todo lo que transcurrió en ese tiempo, en esa época del reinado de su papá. Y él vio el testimonio de parte de su papá, él vio la vida de su papá, cómo es que la vida de su padre fue sin mancha, fue correcto delante de Dios. Y Manasés lo vio a su papá. Pero hay sus excepciones. Y a veces pensamos, ¿qué pasó? ¿Falló el papá? ¿Falló la mamá? ¿O qué fue lo que falló? ¿Qué falló en Manasés? ¿Qué fue lo que falló? ¿Falló su papá? ¿Su mamá no le dieron testimonio? ¿No oraron por él? ¿No lo instruyeron? ¿Sabes? Muchas veces así nosotros como padres, a veces nos preguntamos eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede realmente con mis hijos? ¿Qué es lo que pasa? Oro más y veo todo lo contrario. Veo a mi hijo más rebelde, a mi hija más rebelde. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabes? La verdad es que el papá de Manasés no falló, Ezequías no falló en nada. Él dio testimonio, él instruyó a su hijo conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes? Su hijo se rebeló, fue rebelde ante su padre, fue rebelde delante de Dios. Él llevó su rebeldía a un grado tan grande que llevó a mucha gente a rebelarse contra Dios. Él no le importó cómo vivió su padre, no le importó cómo fue la vida de su padre. Él fue todo lo contrario de la vida de su padre. ¿Sabes? Manasés fue un hombre terrible, un hombre idólatra.
Él fue un hombre que se desvió totalmente de la voluntad de Dios. Echó por los pisos el testimonio de su padre. Y hay una gran verdad que hoy quiero resaltar en esto. Que el camino espiritual es un acto voluntario de la persona. Es un acto personal de la persona. Es un acto de toda la voluntad de la persona. El caminar con Dios, el llamado personal de Dios hacia la persona. Es algo personal, de entre Dios y la persona, de entre tú y Dios. Es algo personal. No podemos pensar que porque nuestros padres son buenos o porque nuestros padres han caminado, se han conducido, consagrados en la voluntad de Dios. No podemos nosotros pensar que así van a ser sus hijos. No podemos pensar que es como algo heredado, que es una herencia que los padres le dejan a los hijos. Eso no es cierto. El caminar en lo espiritual, el que realmente una persona se vuelva a Dios, es algo personal. Es algo del individuo hacia con Dios. No es que lo heredes de tus padres. Es algo personal, íntimo de la persona hacia con Dios. ¿Sabes? Es importante que tú entiendas que nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar a que tú tomes la decisión de seguir a Jesús o de no seguirlo. Esa decisión es tuya. Nadie te va a obligar. ¿Sabes? En estos momentos tú estás aquí por tu propia voluntad. Yo estoy aquí por mi propia voluntad. ¿Sí? Yo estoy aquí por la gracia de Dios, por el amor de Dios que tuvo hacia conmigo. Y sabes, tú el día de hoy estás por la misma gracia de Dios aquí. Aquí estás por la gracia de Dios. No es que tú hayas dicho, no, voy a ir. Dios te ha traído. Dios te ha buscado. Dios ha mirado tu vida, ha visto tu vida, ha visto tu corazón, ha visto la necesidad que tú tienes como persona. Dios ha visto cuán gran necesidad tienes tú de la gracia de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. El llamado es personal, el caminar con Dios es personal, no es nada heredado. Todos tenemos un libre albedrío, cada uno tiene su propia voluntad. El llamado de Dios, créelo, el llamado de Dios es muy sagrado. El llamado de Dios es muy santo. La consagración de Dios es sagrada, pero es voluntario de la persona. Es voluntario de ti mismo hacia con Dios. No es una membresía espiritual. A veces las personas pensamos que es como un club al cual voy a ir el día de hoy. Voy a ir a ese club donde se estudia la palabra, donde puedo alabar a Dios, donde puedo estar tranquilo, donde puedo calmar mi conciencia. Y a veces pensamos que es como una membresía, como un club social, ¿sabes? El llamado de Dios es santo, es sagrado. No es algo generacional en el cual puedas tú creer o puedas tú pensar.
Es un acto de fe del hombre hacia con Dios. Dios llama a las personas individualmente, no las llama en grupo, no las llama por familias, los llama individualmente. Es individual el llamado de Dios. ¿Y sabes? Dios hoy te está llamando a ti, a que le conozcas y para que camines con Él. Pero Dios no te va a obligar. Si tú quieres, es la decisión tuya. ¿Sabes también? Nadie de los que estamos aquí te vamos a obligar de que realmente tú tomes esa decisión de seguir con Dios, de caminar con Dios, de buscar a Dios, de consagrar tu vida a Dios. Nadie te puede obligar. La decisión es tuya, el albedrío es tuyo. Lo único que nos corresponde a nosotros es el estar orando por ti, el estar orando por tu alma, por tu persona. O de los padres hacia los hijos. ¿Sabes? La misión de un padre cristiano, de una persona que ha consagrado su vida a Dios, es vivir santamente, consagrado a Dios con todo el corazón, con todo tu corazón. Esa es la misión tuya hacia con tus hijos, el dar testimonio que realmente tú eres una persona consagrada a Dios, que tú eres una persona realmente cristiana, que no eres como esos falsos cristianos que con su boca lo dicen, pero sus acciones declaran todo lo contrario. Esa es la misión del Padre hacia con los hijos, y el estar orando por ellos, el estar instruyéndolos, ¿sabes? El estar realmente clamando misericordia de Dios hacia con tus hijos. Porque aunque tú seas bueno, aunque tú seas cristiano, aunque tu vida esté santificada a Dios, necesitas doblar tu rodilla para clamarle a Dios que realmente tus hijos tomen la decisión de buscarte y de seguir en el camino de santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Pero ¿sabes? Cada persona, nuestros propios hijos, tienen la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Igualmente tú tienes la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Tienes ese libre albedrío. Si quieres buscar lo bueno o si quieres apartarte e irte a lo malo. Vamos a analizar la vida y los frutos posteriores del rey Manasés. Vamos al segundo de Reyes, capítulo 21, versículo del 2 al 7. 21, versículo de 2 al 7. Dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto a aquellas cosas. Fíjate lo que hizo este rey Manasés. Al fallecer su papá, al tomar él la posición de rey, esperó la muerte de su papá.
y empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que su papá había hecho, lo que su papá había levantado, con la presencia de Dios, él lo echó abajo. Volvió a levantar esos lugares, volvió a poner ídolos en aquellos lugares. Lo que su papá había quitado, lo que su papá había realizado con la ayuda de Dios. Manasés hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. Le rindió culto a dioses ajenos, a dioses falsos. Me llamó mucho la atención en el versículo 5 que dice: y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. ¿Sabes? Me viene a la mente la religión católica, que adora a tantas imágenes, a tantos santos, entre comillas. Los adoran. Y ¿sabes? Este hombre llegó a ese grado. Llegó a ese grado. Es como si ahorita tú, que eres cristiano, te apartas y te vas y empiezas a adorar a esas imágenes, a esos ídolos, a esos dioses falsos. ¿Sabes? Este hombre lo hizo. Este rey lo hizo. Fue malo delante de los ojos de Dios. Fue terrible. Dice el versículo 6: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicándoles así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Fíjate hasta qué grado llegó este hombre, hasta qué grado llegó pasar a su hijo por fuego, el sacrificar a su hijo, a su propio hijo, ofrecerlo como holocausto para esos dioses ajenos, para esos dioses falsos. ¿Hasta qué grado llegó? Pasar a su propio hijo, ofrecerlo como sacrificio. Además, instituyó encantadores y adivinos. En otras palabras, este hombre se volvió diabólico. Adoró al enemigo. Adoró al enemigo de Dios, al diablo. Él fue terrible. Dice para provocar a Jehová a la ira. ¿Sabes? Se creía, se sentía como un Dios. Se sentía tan poderoso como el mismo Dios, creador de todas las cosas, que quería provocar a Dios a la ira. Era terrible esta persona. Fue terrible en toda su vida, en su reinado. Fue una persona que adoraba al enemigo. El versículo 7 dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para que siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Le llevó la contraria a Dios. Puso una imagen de la diosa Acera. ¿Sabes? Para que todo el pueblo de Israel le rindiera culto a esta diosa. ¿Hasta qué extremo? ¿Hasta qué maldad fue su vida de este rey? ¿Sabes? Me llamó la atención que dice: y puso una imagen de acera que él había hecho, que él había formado con sus propias manos, que él había hecho.
que realmente su idolatría hacia esa diosa, hacia esa imagen, quitó a Dios de su vida y puso a esa diosa falsa en su vida. Dice el versículo 9, mas ellos no escucharon a Manasés, los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó y que delante de los hijos de Israel. Fíjate, Manasés mandó al pueblo de Israel que se sometieran a esas imágenes, que le adoraran a esas imágenes, que hicieran mal, que su vida se volviera totalmente a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Pero dice este versículo que ellos no escucharon. Algunos de los pueblos de Israel no escucharon, no le hicieron caso a Manasés. ¿Sabes? Pero este rey, los indujo a lo malo, los indujo a la idolatría, a los dioses falsos. Y muchos de ellos se rindieron ante el poder de Manasés. Fue un hombre terrible, un hombre realmente diabólico. Manasés, en ese tiempo de gobernar al pueblo de Israel, sometió al pueblo. Y sabes, a las personas que no aceptaron, que no escucharon su voz, los asesinó, los mató. Incluso al mismo profeta Isaías lo mató. Al que lo instruyó, el que fue su maestro, lo mató. Mató a mucha gente, derramó mucha sangre. Fue terrible este rey. Comenzó a pisotear el nombre de Dios. Y sabes, a veces las personas pisotean el nombre de Dios. A veces la persona dice, yo soy cristiano, pero con su forma de vivir, con su forma de actuar, pisotean el nombre de Dios. Al decirse ser cristianos, y andan en fornicaciones, en adulterios, en rencores, en inmundicias, y pisotean el nombre de Dios. Este hombre pisoteó lo sagrado, lo santo. Puso en el lugar santo, en el lugar sagrado, una abominación, una diosa. ¿Sabes? Y tú podrás decir, qué terrible. Pero a veces también tú pisoteas y pones abominación en tu vida y quitas a Dios de tu vida. Quitas al Creador de todas las cosas, al Creador de tu vida, al Hacedor de tu vida. Lo quitas de tu corazón y pones abominación en tu corazón. Este hombre tenía una influencia diabólica, era rebelde, se rebeló contra el mismo Dios, pisoteó el altar de Dios al poner lo abominable y quitar lo santo, lo sagrado. En el versículo 16 dice su palabra: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo,
además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Él derramó la sangre inocente de muchas personas, de muchas personas. ¿Sabes? Y a veces nosotros también influimos en la vida de otras personas. ¿Sabes? Cuando una persona está en pecado, no solamente hay un efecto sobre la persona, sino que sobre todas las personas que están a su alrededor, sobre su familia. Hay un pecado en la persona y hay consecuencias graves en la familia de la persona. Hay consecuencias terribles. Y podrás decir tú, no, yo no he derramado sangre. Pero sabes, a veces cuando con tu testimonio haces que otra persona caiga en rebeldía. ¿De qué manera? Te vuelvo a repetir, a veces la persona dice ser cristiana, pero no da el testimonio. Y lo ven otras personas y pensarán, esa es la vida cristiana. Esa es la vida de un cristiano. Y estás afectando a otras personas. Incluso en tu hogar, en tu familia. Si no estás conduciéndote conforme a la voluntad de Dios, si no estás dando el testimonio en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con todos tus familiares, ¿sabes qué les estás diciendo? ¿Qué mensaje les estás dando? Mírame, esto es la vida cristiana. Esto es el cristianismo. Y sabes, solamente está siendo de tropiezo para esas personas. Porque tu vida no está siendo consagrada, no está siendo realmente la voluntad de Dios, tu persona. No hay esa voluntad de Dios en tu corazón y estás dando mal testimonio y estás siendo de tropiezo. Y así como Manasés derramó mucha sangre, mató a muchos inocentes, a lo mejor tú estás llevando a inocentes a perderse por tu mal testimonio, por tu mal proceder, porque tu vida no está siendo consagrada conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El versículo 17 dice, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Fíjate que este hombre fue terrible, fue una persona idólatra, una persona diabólica, una persona que mató, una persona que hizo que otras personas cometieran pecado. Fue una influencia diabólica este hombre. Pero sabes, a pesar de todo, a pesar de que Manasés fue una persona terrible, fue una persona incluso diabólica, una persona mala delante de los ojos de Dios y delante de la gente, ¿sabes? Pero Dios muestra su gracia, mostró su gracia para con él. Mostró su amor para con él. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es de que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, que realmente escuchemos el llamado de Dios, que entendamos el llamado de Dios para nuestra vida, el tiempo de Dios para contigo. Manasés, a pesar de lo terrible, de lo malo, de lo diabólico que fue, Dios mostró su gracia
A veces no lo vemos. A veces nos pasamos muchos años orando por nuestros hijos, pidiéndole a Dios que ellos se vuelvan, que Dios meta su mano para que sean sacados del pecado, de la malicia en lo que están metidos nuestros hijos. Y sabes, a veces no vemos que Dios se manifieste. A veces no vemos que Dios actúe en nuestros hijos. O a lo mejor en alguna persona que se ha apartado de la presencia de Dios. A lo mejor un familiar que se ha ido, que se ha apartado, que se ha ido al mundo, que ha dejado las cosas de Dios y se ha sumergido en la inmundicia del mundo. Y se ha dejado llevar por lo que el mundo le ofrece. Y a lo mejor esa persona dice: no me hables ahorita de Dios, no quiero saber nada de Dios. O tus mismos hijos te pueden decir: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? No me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios. No quiero nada con Dios. Y tú pensarás: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero ¿sabes algo? Aún en toda la maldad, Dios muestra su gracia y está actuando. Dios no está quieto. Dios está actuando en la persona. ¿Sabes? Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tu camino es el camino de Dios. El camino de Dios es más grande. Los pensamientos de Dios son más grandes y poderosos que los tuyos y los míos. A veces no podemos entender o no comprendemos, pero sabes, Dios, en su infinito amor y su gran gracia, Él está actuando. Él está actuando. Él tiene un propósito para la persona. Tiene un propósito para cada uno de nosotros, para tus hijos, para ti, que si no has tomado esa decisión realmente de buscar a Dios con toda seriedad, de realmente consagrar tu vida a Dios, Dios está actuando y tiene un propósito para ti. El propósito de Dios es de que tú no te pierdas, sino que realmente procedas a ese arrepentimiento genuino, que tú te apartes de toda la maldad, de todo el pecado. Dios está actuando y muestra su gran misericordia y su gran amor para con el hombre, para con la persona. ¿Sabes? Porque Dios tiene ese propósito para la persona de darle vida y vida eterna. Dios tiene un plan perfecto. Todo está en las manos de Dios. Todo, absolutamente todo está en las manos de Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Sabes? Incluso tuvo el control en la vida de Manasés. Él tuvo el control y tenía un plan perfecto para Manasés. Y tiene un plan perfecto para ti. Y a lo mejor para tus hijos. Tú que eres cristiano y no ves que Dios esté actuando. Pero Dios tiene un plan perfecto. Él tiene todo en sus manos y Él es el Todopoderoso. Tal vez tú no lo entiendas, pero Dios es un Dios grande. Por eso es que al principio yo te decía: ¿qué concepto tienes tú hacia con Dios? ¿Qué Dios es para ti? ¿Un Dios pequeño que no puede cambiar tu vida? ¿O que no puede influir para traer a tus hijos a una vida espiritual? ¿Qué concepto es el que tú tienes de parte de Dios? ¿A qué Dios es el que realmente adoras? ¿O a qué Dios es al que vienes a buscar aquí a este lugar? ¿A un Dios pequeño? ¿A un Dios débil?
Sabes que Dios es grande en misericordia, que Dios es un Dios poderoso, que sobrepasa todo, que los mismos cielos ni la tierra le pueden retener. El poder de Dios es grandísimo, es enorme, es inimaginable el poder de Dios. Y Él en su gran misericordia y en su gran amor mostró su bondad y su gracia hacia con Manasés. Y lo quiere hacer hacia con tu persona. ¿Sabes? Dios actuó para que este hombre exaltara el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacia contigo, que realmente tú le exaltes a ese Dios poderoso, pero ¿sabes? Con todo el entendimiento, con toda la sabiduría de parte de Dios. Que realmente tú lo entiendas. ¿A qué Dios estás buscando? ¿A qué Dios te estás acercando? ¿A qué Dios te estás sometiendo? ¿Sabes? Este hombre fue un hombre terrible. Mató a mucha gente. Pero ¿sabes? Esa gente que no hizo caso de lo que este rey hizo y murieron, créelo, que ellos están con Dios. Ellos están con Dios. Pero Dios actúa para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea exaltado en su paciencia, en su misericordia, para mostrar el amor de parte del Padre hacia con nosotros. Él quiere mostrarlo, aún siendo el peor pecador que pueda haber sobre la tierra, aún siendo tú el peor pecador o teniendo los peores pecados en tu vida. Dios quiere mostrar su gracia, su amor hacia contigo. Él quiere que realmente su nombre sea exaltado en toda la tierra. Y sabes, a pesar de todo lo que hizo Manasés, a pesar de lo terrible que fue, Dios le dio una última oportunidad. Aún siendo él el más vil de los pecadores, aún siendo él un hombre terrible, Dios le dio una oportunidad de volverse a él. Dios tuvo compasión de él. Dios vio su vida. Dios vio su corazón. Cómo había en su corazón la necesidad que fuera llenado por el mismo Dios, por la presencia de Dios. Y sabes, Dios hoy ve tu necesidad. Él ve que tu corazón está vacío, que no hay nada que te satisfaga, que no hay nada que pueda llenar tu corazón. Y Él quiere llenar con su presencia tu corazón y tu vida. ¿Sabes? A lo mejor tú podrías pensar, este hombre fue terrible. Este hombre no merece la misericordia de Dios, no merece el perdón de Dios. A lo mejor nosotros no lo entendemos, pero Dios, en su gran amor, quiso mostrar la paciencia, quiso mostrar la misericordia ante los ojos de todos. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10.
Segunda de Crónicas 33, versículo 10. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos las generaciones del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sabes? Dios actuando, Dios mostrando su misericordia, a pesar de que dice el versículo 10 que Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. A veces la persona escucha los mensajes de Dios, escucha la palabra de Dios, a lo mejor hasta lee la palabra de Dios, pero no le obedecen, no obedecen a la palabra de Dios, no quieren obedecer, no quieren realmente someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dios es grande en misericordia, es grande en amor. Y Él permitió, ¿sí? Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, lo llevaron cautivo, ¿sí? Lo llevaron cautivo. Dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Sabes? Aquí vemos cómo Dios muestra su amor, muestra su gracia hacia con las personas. Cómo es que Dios se compadece de las personas, aun siendo el hombre más terrible, el más pecaminoso, el más cruel, el que humilló a Dios. ¿Sabes? Dios mostró de su gracia hacia con Manasés y hacia con el pueblo de Israel. Dios restituyó la vida de Manasés. ¿Sabes? Pero es importante que nosotros entendamos con toda la sabiduría de parte de Dios. Dice el versículo 13, y habiendo orado él, fue atendido. ¿Sabes? Hubo la necesidad de que él fuera humillado. Y fíjate, dice el versículo 12, humillado grandemente. No dice de qué forma fue humillado. No dice qué fue lo que pasó con Manasés en ese lugar de Babilonia. No dice qué fue lo que pasó. No dice de qué manera fue humillado. No dice qué fue lo que pasó con él. ¿Sabes? A veces Dios actúa en las personas de una manera que a veces es necesidad de que pase la persona por un accidente, por una enfermedad, por una tragedia, por algo terrible, para que vengan y reaccionen. Manasés reaccionó. Él estaba muerto en lo espiritual y reaccionó. Así como el hijo pródigo reaccionó, volvió en sí. Seguramente dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Se arrepintió de lo que había hecho.
de lo terrible que había hecho. Él se arrepintió y, ¿sabes? Clamó a Dios, clamó a Jehová. Clamó a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso. Se humilló delante de Dios. Y dice que oró a Dios y fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces Manasés glorificó el nombre de Dios y reconoció quién era Dios, quién era el Dios de su padre. Él reconoció, volvió en sí y exaltó el nombre de Dios. Exaltó el nombre de Dios, fue restaurado por la gracia de Dios, no porque lo mereciera. Él merecía la muerte, merecía el castigo eterno. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios fue restaurado. Fue restaurado en todo. Pero, ¿sabes? Él fue restaurado por su arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y hubo frutos de arrepentimiento en Manasés. Se humilló delante de Dios. ¿Sabes? La Biblia no dice qué fue lo que pasó con él en Babilonia. La Biblia se guarda a veces cosas, pero a veces la persona necesita ser humillado. Necesita a veces tocar fondo. La pregunta es, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas realmente? ¿Esperas venir a Dios cojo o manco o con una enfermedad grave? ¿Qué es lo que esperas realmente para volverte a Dios, para humillarte a Dios? ¿Qué es lo que esperas? ¿Sabes? Manasés se burló de Dios. Y a veces las personas se burlan de Dios. A veces las personas, así como Manasés fue instruido de parte de su padre y de parte de los profetas, y no le importó, y se burló. Y a veces cuando la persona viene todos los días domingos y escucha la voz de Dios, viene y oye sus atrios del Señor, la presencia de Dios. ¿Sabes? Aquí está Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y a veces tú vienes para burlarte. Vienes a ser instruido, pero no haces lo correcto. No pasa nada con tu vida. No hay un arrepentimiento en tu persona, en tu vida, en tu corazón. No hay en ti el querer hacer conforme a la voluntad de Dios, el querer someter tu vida bajo la autoridad de Dios. Y solo lo que haces es venir a reírte en sus atrios sagrados. Y no es el lugar, no es este el lugar, sino la presencia de Dios. Esos son los atrios sagrados.
la presencia de Dios mismo, de ese Dios poderoso. Y vienes y te burlas y oyes sus atrios de Dios, porque no te quieres humillar, porque no quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Tú tienes un libre albedrío de buscar lo bueno o buscar lo malo. ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? Es necesario que Dios te atraiga. ¿Enfermo? ¿O sin algún miembro de tu cuerpo? ¿Es necesario que Dios permita eso para que tú vengas y te humilles delante de Él? Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios restituyó a Manasés y hubo frutos de arrepentimiento en Manasés. Hubo ese fruto que realmente Manasés mostró hacia con Dios. Hubo ese fruto. Dice el versículo 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. ¿Sabes? Hubo fruto de arrepentimiento de Manasés. Reparó el lugar alto de Jehová. Quitó los dioses ajenos. Reparó el altar de Dios. ¿Sabes? Dios hoy quiere reparar el altar de tu corazón. Donde solamente esté la voluntad de Dios en tu vida, en tu persona. Y que haya un nuevo comienzo, así como lo hizo con Manasés. Hubo un nuevo comienzo en él. Hubo frutos de arrepentimiento. Edificó nuevamente todo lo que había tirado y reconstruyó el templo. Dice la palabra de Dios que el templo de Dios es nuestro corazón. ¿Sabes? Dios quiere restaurar ese templo. Manasés siguió gobernó por un tiempo de 20 años más. 20 años más. Y su vida fue cambiada, fue transformada. La vida de Manasés dio un giro total en su vida. ¿Sabes? ¿Quién es digno de estar delante de la presencia de Dios? Ninguno de los que estamos aquí. Pero Él en su gran amor y en su gran misericordia muestra su gracia para con nosotros, para con el pecador. Él quiere, Dios quiere realmente
hacer de ti una persona nueva, una persona diferente. Pero es necesario que haya ese arrepentimiento en tu vida. Para terminar, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10, dice su palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, mostrando su gran amor y su gran misericordia, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofreció a su Hijo único. Y Jesús vino al mundo para buscar lo perdido, lo más vil, lo más menospreciado, al pecador más terrible, a la persona más mala. Él vino a buscarte a ti, a buscarme a mí, para salvar lo que se había perdido, para salvación, para vida eterna. A eso vino Jesús. Y Dios, en su grande amor y gran misericordia, Él quiere que hoy tú tomes una decisión en tu vida, en lo personal. Es personal. Es un acto de ti hacia con Dios. No es grupal. No es por congregaciones, no es por familias, es personal. Yo te invito a que cierres tus ojos. Que realmente medites en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios te ha mostrado el día de hoy. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Si tu vida está perdida, si tú estás extraviado, si tú no sabes qué hacer, realmente sométete a Dios. Permítele que Él actúe en tu persona, en tu vida. Que Él sea el que Él tome el control. Todo el control de tu vida y de tu corazón. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. No hay en el mundo dado a los hombres en quien pueda llevar a la presencia de Dios. Solamente en Cristo Jesús es el medio para alcanzar la vida y la vida eterna. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre
forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. El único que puede perdonar tus pecados, el único que te puede llevar a una vida eterna. No hay otro medio, no hay ningún otro hombre que pueda hacer eso por ti. ¿Por qué no te pones de pie y exaltas su nombre por medio de esta alabanza? Exaltas a Dios, porque solamente Él es digno de toda exaltación, de toda gloria y de toda honra. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda
solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Que todos doblen su rodilla delante de ti, Señor, y te reconozcan como ese Dios verdadero, como ese Dios justo y poderoso, como ese Dios misericordioso, como ese Dios amoroso, como ese Dios fiel que permanece para siempre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor, porque grande eres, Señor, poderoso eres, Señor, para perdonar, pero tú eres el todopoderoso Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre por toda la eternidad, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Señor de señores, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu grande amor, Señor. Por tu gran misericordia, Señor. Por tu gran bondad, Señor. Por tu gran paciencia. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Porque en ti confiamos. Porque en ti estamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de ti, Dios. A consagrarnos a ti, Señor, si no lo hemos hecho. Hacer un nuevo pacto contigo, Señor. Un pacto de amor, Señor. Un pacto de gratitud hacia con nosotros, Padre. A renovar los votos como cristianos que somos, Señor.
Que tú lo renueves todo en todo, Señor. Que realmente, Señor, tú renueves el altar de nuestros corazones, de nuestra vida, Señor. Que tú renueves a tu iglesia, Señor. A tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues amén. Estamos despedidos. Si tienes alguna necesidad o alguna inquietud, estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.